Bienvenidos a un episodio más de La Ley en tu Vida, un podcast que te trae Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez Ver y hoy vamos a conversar sobre el proceso de mapas de calificación de suelos. En el día de hoy que estamos grabando es el último día para someter comentarios en este proceso que ha iniciado la Junta de Planificación. Así que para conversar sobre este tema nos acompaña en el día de hoy el planificador David Carrasquillo, vicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y a mi derecha Soledad Gastambide, planificadora y coordinadora de Política Pública Ambiental y Relaciones Gubernamentales para la Naturaleza. A mi izquierda nos encontramos con Emilio Colón Zavala, quien es presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues sabemos que este tema puede tornarse muy técnico y sí que lo es, pero como este podcast se llama La Ley en tu Vida, pues vamos a hacer, ¿verdad?, un esfuerzo por explicar de manera muy general y muy accesible lo que es este proceso de la modificación en la calificación de los suelos, los usos que permite o que no permite y sobre todo la importancia que tienen para el desarrollo de un país. En términos globales, para que un país pueda tomar decisiones informadas sobre su desarrollo económico, la construcción de nueva infraestructura, tomar decisiones sobre la contaminación ambiental y sobre la protección de sus recursos naturales, es necesario contar con unos mapas que puedan armonizar tanto las necesidades de las personas y de sectores también, así como con la protección de los recursos naturales. Así que, primero que todo, vamos a comenzar definiendo y conociendo qué es esto de los mapas de calificación de suelos y qué impacta en la vida de la gente o en los usos de los terrenos. Soledad. Pues los mapas de calificación de suelo, para aquellas personas que a lo mejor no han tenido que sacar un permiso, a lo mejor resultan como algo desconocido, pero son el resultado, ¿verdad?, de un proceso de planificación que probablemente también han oído hablar de los planes de ordenamiento territorial u otros planes especiales que hace la Junta de Planificación, donde se establece, ¿verdad?, una visión o unas guías hacia lo que se quiere llevar, ya sea dentro del ámbito de alguna estrategia de desarrollo, vivienda, y también del manejo y protección de los recursos o de las áreas de alto valor ecológico o agrícola. Eso al final resulta en un mapa que básicamente establece como unos pequeños códigos y cada uno de esos códigos apunta a un reglamento que te dice cuáles son los usos que se quieren incentivar o que se quieren desincentivar y qué se permite y qué no se permite de acuerdo a diferentes métodos. El resultado final, ¿verdad?, es que cada parcela o cada pedazo de Puerto Rico tiene digamos, una codificación que le dice a una oficina de permiso, ya sea municipal o ya sea estatal OCPE, qué uso se puede. Así que cuando alguien va a sacar un permiso, por ejemplo, si tú tienes cierto tipo de uso residencial y tú quieres hacer un segundo piso, te van a decir, mira, eso se puede, eso no se puede, o a lo mejor es un terreno agrícola donde quieres construir algo que no va de acuerdo con eso, pues entonces te van a decir, no, eso ministerialmente no se permite, así que tienes que pasar por otro proceso. Idealmente, en un lugar donde hay una planificación coherente, pues esas excepciones se deben de reducir a lo mínimo para que así entonces se siga ese plan. Como a modo de ejemplo, un escenario que podría ilustrar bien este tipo de quizás usos conflictivos del suelo es que alguna industria que produzca contaminación, pues no debería estar cerca de una zona o muy cerca de una zona residencial, por ejemplo. Son usos incompatibles y estos mapas de calificación de suelos vienen entonces a organizar este tipo de actividades económicas, ¿verdad?, que no pueden entonces estar en conflicto con la actividad normal y residencial de las personas. Es un ejemplo. Definitivamente, o sea, surgen los mapas de calificación en la historia de la planificación precisamente porque en un momento dado, cuando no existían ese tipo de herramientas, habían usos conflictivos que afectaban posiblemente la salud de las personas o afectaban los servicios que se podían proveer y entonces se pasa por este proceso de planificar para precisamente evitar ese tipo de conflicto. Carrasquillo, quisiéramos que nos explique qué propone este nuevo mapa, qué trae de nuevo,
¿Qué impacta, qué cambia según propuesto por la Junta de Planificación? O sea, es importante pues, entender qué es la calificación y cómo eso juega entre las diferentes herramientas de planificación. Existe un nivel más grande, más macro, que tradicionalmente ha trabajado exclusivamente la Junta de Planificación y que incluso aprobaron un plan de uso de terreno a finales del 2015. Esas clasificaciones, que no son calificaciones porque se confunden mucho con esas dos palabras. Esas clasificaciones te permiten entender en qué áreas uno puede construir y dónde uno no puede construir. Es una planificación mucho más general en donde pues ya se hace un reconocimiento de cuáles áreas son inundables, cuáles áreas son de riesgo, cuáles áreas tienen acervos de recursos naturales que se podrían minar o lo que sea, pero no va al detalle específico. Los mapas de calificación, como herramienta de planificación, surgen mayormente de la Ley de Municipios Autónomos, que se les da esa herramienta o ese poder a los municipios para que ellos puedan calificar el terreno a un nivel de detalle mucho más específico. Y son 3 cositas las que determinan esas calificaciones, que las podemos ver como stickers o como colores de crayola, lo que sea, en donde las 3 cosas que determinan cuando se le da ese sticker de residencial 1 o R1 o comercial 3 o industrial, lo que sea, las 3 cosas que se definen son los posibles usos, qué tan intenso se puede desarrollar ese uso y cuáles son los parámetros de construcción que se les va a permitir a las personas que desarrollen esos usos en esos espacios. Y cuando la Junta de Planificación hace el anuncio de que está liberando pues, este mapa de calificación nuevo propuesto, pues inicialmente hay unos problemas automáticos de procedimiento en cuanto a la participación ciudadana, en que normalmente eso es una responsabilidad de los municipios, en ley, o sea que no es algo que por uso y costumbre simplemente se hace, sino que hay unos procedimientos para tú hacer estos cambios. Cuando se aprobó en el 91 la reforma municipal que incluyó la Ley de Municipios Autónomos, hay un reconocimiento en Puerto Rico de avanzada en la planificación, en que la planificación se debe hacer de forma local, ya que eso introduce el componente de participación ciudadana que le permite a las personas dar su opinión en cuanto a cuáles son las cosas que ellos desean dentro de la planificación del espacio que ellos habitan. Así que de salida, procesalmente, hay unos problemas. Y de la forma que vende o anuncia la Junta de Planificación estos mapas, pues es como unas equivalencias. Ellos están diciendo, estas son las zonificaciones o calificaciones que existían y nosotros estamos simplemente haciendo una traducción de lenguaje o nomenclatura para cambiar este sticker por este otro sticker. Sin embargo, pues cuando se hace el análisis no es realmente así que se hizo, ya que hay muchísimos cambios que no son simplemente una equivalencia, porque el tema se pone un poco más complicado. Habían equivalencias que no estaban reflejadas en la tabla de los cambios, habían lugares donde no había una zonificación o calificación previa, que sí hubo un ejercicio de determinar con criterios que no estuvieron nunca publicados el cómo se determinó ese nuevo uso o calificación. Así que sí, yendo a ejemplos más concretos, pues por ejemplo, en zonas residenciales, ahora de forma categórica sistémica, pues se permite la presencia de Airbnb, se permite la presencia de hospedaje especializados, se permite la presencia de un nuevo componente que se llama Startup, en donde tú puedes usar creo que un 75% de la estructura para hacer un negocio nuevo. Sin embargo, pues no está regulado qué tipo de negocio es el que tú estás introduciendo en este espacio. Ya ha habido ejemplos de negocios que simplemente no son compatibles con un espacio residencial. En el renglón industrial, al igual que en el comercial, se consolida tanto las intensidades de la potencialidad de los usos que se está permitiendo en estos espacios, en donde, pues, en un lugar en donde no se permitió una gomera, pues ahora sí se permite. En un lugar en donde no se permitió un almacén de madera, pues ahora sí se permite. En un lugar donde no se permitía la minería, pues ahora sí se permite. Y todos estos cambios están propuestos en este nuevo mapa, sin embargo, no se están utilizando los criterios o no se ha dado un tiempo para el análisis adecuado sobre el impacto de estas medidas. Pues la Ley de Municipios Autónomos establece muy claramente que el proceso para cambiar una sola parcela para
cambiar la calificación de ella, pues conlleva un proceso de vistas públicas en donde se tiene que convocar tanto las juntas de comunidad de los municipios como el público en general de cada uno de los municipios. En este proceso se ofrecieron solamente 10 vistas públicas regionalmente, en donde se publicó el mapa, creo que fue 2 semanas antes o 3 semanas antes, o sea que, y el reglamento conjunto que es el que determina cuáles son los usos detrás de estos stickers o detrás de estas calificaciones, se publicó un mes antes. O sea que es insólito, es un poco descabellado el que se le diera tan poco tiempo a la gente a reaccionar a esto, y más aún cuando se está violentando cuáles son los procesos en ley de consultar a las personas para que reaccionen a esto. Definitivamente en los medios de comunicación hemos visto mucha crítica a este proceso, se le ha calificado también como un proceso atropellado. Queríamos que por favor los constructores nos dieran su perspectiva. Hay una cosa que es importante aclarar, y es que la Ley 19 del 17 enmendó tanto la Ley 161 del 2009 como la Ley de Municipios Autónomos. Entonces, en ese momento la legislatura le ordenó a la Junta de Planificación simplificar y consolidar los distritos de calificación. No recalificar, sino simplificarlos y consolidarlos, de manera en que fueran tratados uniformemente en todo Puerto Rico. ¿Por qué? Habían sobre 15, 17 distintos planes de ordenamiento territorial con distintas nomenclaturas de distritos de calificación. Y se volvía realmente muy complejo uno tener que estar buscando en qué libro era lo que te aplicaba, ¿verdad? ¿Qué ocurrió aquí? La Junta de Planificación, cuando sacó el reglamento conjunto en el mes de mayo, consolidó y creó unas equivalencias que venían ya desde hace algún tiempo y obviamente consolidó aún más de acuerdo con la Ley 19, ¿no? Hay unos usos adicionales que en los residenciales intermedios se permiten. Sin embargo, tengo que decir que es el 25% del área de la estructura lo que se puso, no el 75%. Y a veces es muy fácil, uno, ¿verdad? El 2 lo cambia por el 7 en la mente, pero la realidad es que es un 25% y te hace la aclaración de que no puede alterar el carácter residencial del vecindario. O sea, no se puede dar tampoco disociado de lo que es su entorno, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí, aparentemente, hemos visto distintas propiedades que han sido recalificadas. Hay gente que le va a hablar ¿verdad? de parcelas que estaban calificadas como suelo rústico especialmente protegido, por un lado, y que se está cambiando a residencial o residencial turístico, a otro tipo de distrito. Nosotros hemos visto también lo contrario. Nosotros hemos visto parcelas que estaban en residencial intermedio y también en residencial de alta densidad cambiados a bosque y cambiados a suelos rústicos especialmente protegidos. Entonces, pero estos cambios obedecen a unos criterios que, por ejemplo, la Asociación de Constructores conoce o nos puede explicar, ¿verdad? O justificar. La realidad es que estamos, ¿verdad?, ante la misma situación que expresan los compañeros, ¿verdad?, que vimos unas cosas que realmente nos pareció que iban más allá de lo que la Ley 19 les permitía hacer. Aparte, que el anuncio que se hizo fue uno de uniformar calificaciones y de consolidar calificaciones. No se hizo una notificación apropiada de una recalificación. ¿A qué me refiero con eso? Existen procedimientos por los cuales uno puede cambiar la calificación de un terreno, pero tiene que notificarlo. Y tiene que notificarle a los dueños de las parcelas que esa recalificación se está haciendo. Y hay unos procesos también y eso para poder viabilizar que el proceso sea legal, o sea, porque si no se puede impugnar. Ahora mismo, correcto, por falta de notificación adecuada de este proceso, ¿usted piensa que se puede impugnar el proceso? Y porque realmente no fue lo que se anunció. Se anunció, nosotros vamos a consolidar, nosotros vamos a, y cuando digo nosotros me refiero a como sociedad, ¿verdad? A través de la Junta de Planificación que representa, ¿no? Que la Junta iba a consolidar esos distritos y los iba a uniformar a nivel de todo Puerto Rico. ¿Qué es lo que dice la Ley 19? Por ahí hay un dicho
que dice que en la traducción se puede esconder la traición, ¿verdad? Cuando ocurren cambios así, entonces adoptar una nomenclatura que deba uniformar, realmente si no se ajusta a lo que se quiere como una visión de desarrollo de un país, pues en esos pequeños detalles, como discutíamos antes de comenzar a grabar, que uno dice, en los pequeños detalles se esconde el diablo. Eso es así, ¿verdad the que devil's sí? in the O sea que details. me parece que estamos en este punto. Pero Soledad, yo ¿querías aportar? quería añadir una cosita al final, y es que este tema de participación pública y de notificación adecuada ya ocurrió cuando en el 2015 se trató de adoptar un reglamento conjunto nuevo. Después que salió el PUT, se trató de hacer un reglamento conjunto nuevo. Ese es el plan de uso de terrenos. El plan de uso de terrenos, perdón. Cuando, con todos los problemas que tuvo ese proceso de 2014 al 2015, una vez se adopta el plan de uso de terrenos, se trata de adoptar un reglamento conjunto. Y precisamente en diciembre del 16, el Tribunal de Apelaciones declaró radicalmente nulo, o sea, anuló aquel reglamento conjunto precisamente por este mismo asunto. Falta de notificación adecuada. Notificación adecuada y participación pública. Y participación pública. ¿Querías aportar? Bueno, es que se sale un poquito del tema, pero sí uno puede enmendar calificaciones y clasificaciones. Lo que pasa es que, y no tiene que ser por medio de la forma tradicional, ¿verdad?, de notificar cuando es el caso de una se hace, pero tiene que ser por medio de un plan. Y tiene que mostrarse por medio de un documento, ¿verdad?, que existen Una legislación. No tiene que ser una legislación. O sea, realmente, por ejemplo, cuando los municipios autónomos hacen su plan de ordenamiento territorial y lo enmiendan, en ocasiones hacen cambios de calificación como parte de ese proceso. Pero eso tiene unas juntas de comunidad con las que se habla, hay una visión y unos objetivos que se persigue. En ese documento cualquier persona puede ver cuál es la justificación o los criterios que se utilizaron para ese cambio. En este caso, al estar fragmentado el proceso y al que haya un reglamento conjunto nuevo que de por sí de facto altera todos los planes vigentes y a su vez entonces empiezan a calificar áreas que previamente no estaban calificadas, pero sin tener ese documento donde tú digas qué criterio se siguió o cuáles eran las visiones y las metas que se perseguían, pues entonces están sobrepasando lo que están diciendo que están haciendo. Se extralimitan entonces en la gestión. Carrasquillo. Es bien importante el que la ley 19 que Emilio está mencionando es la ley de la reforma de permisos. Y los permisos siguen siendo, al final, el último proceso, al final de un proceso mucho más grande de planificación. Y es inaudito, es inaceptable que una ley de permisos, una reforma de permisos, te altere el proceso de planificación. Estamos poniendo los bueyes al frente de ¿cómo es la carreta delante de los bueyes? Correcto. Entonces, el reconocimiento que se hizo en el 91, en donde la planificación, que es un movimiento de avanzada, que no existe en muchos de los países, incluso en Estados Unidos hay muchos lugares en donde esto no existe tampoco, se reconoce el ente local como esa entidad que tiene la autonomía y tiene el poder y la responsabilidad de determinar cuál va a ser la planificación de su espacio. Entonces, ¿qué tú haces como Estado cuando tú tienes leyes que son totalmente contradictorias? En la Ley 19 del 2017, con muchísima otra legislación previa que ha sido la legislación y la política pública por décadas en Puerto Rico, incluyendo la reforma municipal, el plan de uso de terreno, la ley orgánica de la Junta de Planificación, la ley de procedimiento administrativo uniforme, que esta Ley 19 va en contra de todo eso. Entonces, pues ahí es que se ve la intencionalidad en donde incluso la exposición de motivos de la ley explica de que esta simplificación y esta consolidación de distritos se está haciendo por desarrollo económico. Se está vendiendo la idea de que todo esto es para acelerar un proceso de desarrollo, el cual no se justifica en un contexto de población de menor capacidad adquisitiva. Entonces se mezcla con toda esta política pública que está pasando de recuperación del desastre, opportunity zones y otras políticas públicas que están sucediendo simultáneamente en Puerto Rico, que al final pues sí traen unos daños a la población. Yo creo que lo que trae David ya nos lleva en esta conversación a un punto que realmente teníamos que llegar, y es el desarrollo económico versus también las necesidades ciudadanas y la protección ambiental. Se ha dicho, y según describe David, y hasta en la misma exposición de motivos, y también está allá afuera la crítica o el pensamiento de que el sector de la construcción ha ejercido cierta presión para que
se faciliten los procesos de permisología o sea más permisivo en diferentes áreas para poder construir. ¿Está esto en conflicto? ¿Se va a poder armonizar en algún momento? ¿Debe un proceso de planificación estar regido o motivado por los constructores para construir más? La verdad es que la premisa es un poco falsa. Lo que nosotros hemos estado solicitando por los últimos 10, 15 años son dos cosas. Que las decisiones se tomen de manera óptima, ágil. Que si el proyecto se puede dar, la contestación sea rápida o lo más eficiente posible. Y dos, que la decisión tenga cierta finalidad. Que no se emita un permiso o una autorización. Y te lo revoquen Y mañana. estemos años pleiteándolos por distintos Ustedes quieren tipos de... certeza, ¿verdad? Y- Esa seguridad de un permiso. Correcto, y que sea ágil. O sea, de nada a nosotros nos sirve que un proyecto turístico tome 15 años en poderse desarrollar, ¿verdad? A menos de que sea de tal complejidad. De hecho, en el 2015, nosotros desde el 2015 le estamos sugiriendo a los gobiernos que han habido desde entonces que disocien el proceso de permisos de acuerdo a su impacto. ¿Y a qué me refiero? No todos los proyectos son creados iguales, ¿verdad? Por ende, los requisitos deben ser distintos dependiendo a cuál sea la acción propuesta. Un ejemplo que yo uso mucho es, y aquí que estamos en el Viejo San Juan un día como hoy, en el local de al lado cierra una cafetería y vengo yo y quiero abrir otra cafetería en ese mismo sitio. ¿Por qué el proceso de permisos tiene que tomar meses o años si la acción es exactamente la misma? Eso debería ser un proceso automático. Yo tenía una cafetería, allí había una cafetería, yo adquiero la operación, voy a hacer exactamente la misma cafetería, pues mira, debe ser un registro inmediatamente y te atiendes el tema de las pymes. Ya acciones que sean un poco más complejas tengan otro set de requisitos, incluso con permisos, con modelos de permisos generales donde hayan ciertas condiciones ya preestablecidas. Y si el proyecto es de cierto nivel de complejidad en adelante, pues ya te vas a un permiso individual, que sería el sistema que más o menos tenemos ahora. Pero para nosotros es importante que nosotros podamos disociar el nivel de complejidad de cada proyecto. Pero decir que nosotros queremos construir más o menos no necesariamente se ajusta realmente a lo que nosotros hemos Lo que venido quieren es que lo que solicitando. esté sea confiable, sea duradero y cuando se construya donde decía estos códigos de construcción que se podía construir, que después no me los revoquen o no se pierda la inversión o no se asegura construir ahí. Correcto. Que un mangle, por ejemplo. Correcto, pero y yendo a su punto, y se lo venimos diciendo por décadas, es importante que lo que esté físicamente, las características físicas del terreno y del territorio estén adoptadas en el plano. Y ese es un problema que nosotros tuvimos y seguimos teniendo con el PUT. Nosotros no tenemos problema con el memorial, nosotros no tenemos problema con los procesos que están allí. Nosotros lo que vemos es que lo que está en los planos no se ajusta a la realidad. Nosotros hemos visto distritos en los mapas por los últimos 30 años. En el mapa hay una propiedad que dice que es residencial intermedio y ahí hay un edificio de oficina. Hace 30 años. ¿Por qué? Si hemos tenido todos estos ejercicios de enmendar planes de ordenamiento territorial, de adoptar un PUT, de ahora de consolidar y revisar esos mapas, ¿por qué nosotros seguimos tomando decisiones con estudios y con data que, uno, no es adecuada para tomar decisiones legales y dos, anticuada? Y que nosotros, y es un problema hasta cierto punto de recursos que pueda tener el regulador, ¿verdad? Que nosotros decimos, mira. Hay un problema de implementación. Bueno, no solamente de implementación, hay un problema, bueno, implementación de un plan, de hacer un PUT, ¿verdad? O un POT, ¿verdad? Que no hay los recursos para tener los estudios económicos al día, tener los estudios ambientales al día, tener cierta data más al día. Que nosotros decimos, miren, si nosotros tenemos la imposibilidad de hacer esto teniendo data real del campo, por lo menos dale los mecanismos al dueño de propiedad, a la persona, que pueda validar ante el gobierno
que lo que está físicamente en el territorio no concuerda con la realidad que está plasmada en el mapa, y eso va a si hay o no hay un mangle. Yo puedo tener una propiedad donde no aparece un mangle en los planes, ¿verdad? En los distintos planes o en la capa de información del USGS, que fue lo que utilizaron para tomar su decisión. Pero si ahí hay un mangle y ese mangle es jurisdiccional, no hay pase de paloma. Lo mismo al contrario. Y ese mecanismo no existe. Hay que ir a través del proceso de enmiendas de los POS del municipio, que se supone que tome 8 años. San Juan, donde estamos hoy, no ha enmendado nunca su plan de ordenamiento territorial, desde que lo adoptó hace 15, 16 años. Pues, ¿cómo nosotros podemos tener, y no solamente para el que vaya a construir, para la persona que tenga su casa y quiera El tenga valor una de la necesidad, propiedad, esto impacta el valor de la propiedad de las personas. algo que se hace mucho, ¿verdad? En una población que va envejeciendo y muchas personas tienen una casa de 2 pisos o de 1 piso. Y a medida en que la persona vamos entrando más en edad, ¿qué hacen? El segundo piso lo convierten en otro apartamento y crean una casa de apartamento, ¿verdad? Pues mira, hay un montón de veces donde no puedes hacerlo, porque precisamente la realidad de lo que dice el mapa es distinta a lo que está ocurriendo en el área. Un dato bien curioso que nosotros hemos visto del censo es que, si bien es cierto que la población ha decrecido significativamente. Estoy viendo la gráfica que década, tienes ahí y sí, está en picada. ¿Desde qué año? Desde el 2010 al 16. Y obviamente esto no tiene los impactos de los De huracanes María, del 17. que vamos a hablar de eso ahora. Sin embargo, el número de hogares ha aumentado en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir Menos eso? gente con más hogares. Bueno, los núcleos familiares son más, pero son de menos personas. De menos personas. Y de más entraditos en edad. O sea que realmente uno a veces, ¿verdad?, ve la población está decreciendo, tenemos que pensar que no hay nada que hacer. Pues no es tan cierto, porque el número de hogares, ¿verdad?, o households, como le dicen en castellano, ha ido en aumento en el mismo periodo de tiempo. Mire, Emilio, Pero un momentito, sí, porque adelante. muchas cosas pasaron ahí. Es bien importante el entender el por qué es que se le dio esa autonomía y ese poder a los municipios. O sea, porque precisamente el hacer esos cookie cutters y, o sea, cuando estamos hablando de que se consolidaron calificaciones, estamos hablando de que se redujeron de aproximadamente 300 a 22. O sea, en ese proceso de consolidación de diferentes distritos de calificación, pues tú estás tratando de interpretar una realidad que es bien compleja y bien diversa en unos cajones bien pequeñitos, que precisamente se le da la autonomía a los diferentes municipios para que ellos puedan definir lo que es denso en Vieques, que va a ser diferente que San Juan, o que ellos definan lo que es turístico o conservación o preservación en Vieques que en San Juan, porque son realidades totalmente distintas. O sea que tú hacer ese ejercicio de colorear y de pintar cómo es que tú vas a fomentar el desarrollo, porque sí hay un componente de cumplimiento, pero como decía Emilio, hay veces que no responde a la realidad. Y necesariamente la calificación, uno como planificador, no la designa simplemente para reconocer lo que está, porque hay veces que lo que está no debería ser. Así que si yo no puedo validar o legalizar un desarrollo que se hizo ilegalmente o que se hizo incorrecto o que se hizo donde no debería ser. Incluso nosotros tenemos muchos desarrolladores y muchos dueños de parcelas que llegan a las oficinas de planificación y dicen, yo quiero que me legalicen este desarrollo que ya yo hice ilegalmente. ¿Pero por qué? Porque ya él lo desarrolló, ya nosotros no vamos a estar permitiendo algo más, sino que él... Eso está ahí. Muchas veces estos cambios de calificación tienen unos fines ulteriores que son totalmente económicos para la venta de los activos. Ya que para yo poder venderlo para adelante, pues tiene que estar de forma legal o tiene que ese uso estar... así que es mucho más complejo que simplemente reconocer lo que está. Y más todavía en una sociedad puertorriqueña que nosotros hemos demonificado la figura de bajar de intensidad, porque en el contexto donde estamos, en donde hay menos personas, menos capacidad adquisitiva, el desparramento urbano de Puerto Rico es
brutal comparado Es evidente. a otros lugares. 15% del territorio. Sí, 15% del territorio. Tiene desparramamiento. sí, pero está, pero No, el 15% de Puerto Rico es lo que está desarrollado. El resto está entre conservación, preservación y agricultura. Pero no está consolidado, está regado por toda la isla. Y precisamente tomando eso en consideración es que tenemos que evaluar que hay sitios que se urbanizaron que quizás deban ir para atrás. Y eso es algo que nunca se ha aceptado de forma abierta en las instituciones puertorriqueñas cuando no es ilegal. Soledad, yo quisiera entonces ahora, Bueno, ya pero que tú trajiste el tema de densificación. Se ha hecho en lugares abandonados. Se hizo en Detroit, precisamente por las mismas razones que tenemos aquí en Puerto Rico, que es el tema de la economía, pero se hizo en propiedades abandonadas. Porque No ya habían sido abandonadas precisamente por una crisis económica. Claro, como está ocurriendo en Puerto Rico, que los suburbios. Es para reconocer una realidad, no es para... Y eso también nos lleva al tema de densificación urbana. Claro, claro. Que yo quería entonces, Soledad, si nos puedes hablar sobre lo mismo. Han salido varios artículos, ¿verdad?, que por ejemplo explican que la densificación urbana, es decir, que más personas vivan en los centros urbanos, podría ser beneficioso porque en los sitios urbanos es donde están las oportunidades económicas. Uno puede tomar un transporte colectivo, ¿verdad?, en una ciudad o un centro urbano que esté propiamente planificado, ¿verdad?, y desarrollado de manera idónea. Uno podría participar y ser consumidor de una transportación urbana. Uno está cerca de los trabajos, los padres están cerca de las escuelas de los niños, y cuando ocurre el desparramamiento urbano que se le ha llamado, y las personas que se van a los suburbios, pues ya vemos los tapones que hay en el expreso y las personas tienen que estar 2 horas o 3 horas del día metidos en un tapón. El carro sufre y necesita más mantenimiento, estamos gastando en gasolina, son 2 o 3 horas que no estamos o compartiendo con la familia o teniendo ese tiempo para cosas creativas o inventarnos un negocio por el lado, ¿verdad?, o hacer otro tipo de cosas. Entonces, queremos que nos hables sobre qué beneficios tiene, ¿verdad?, o qué se dice sobre la densificación urbana y cómo en este proceso tú crees que puede ser una alternativa o cómo podemos pensar sobre la densificación urbana en Puerto Rico. Pues tú has traído varios elementos, ¿verdad?, de cómo impacta la calidad de vida, en los tipos de desarrollo que se hacen y la forma en que se hacen. También impacta por ejemplo, la impermeabilización del suelo, que no es otra cosa que cuando se cubre con cemento, la forma en que ocurre los procesos hidrológicos, pues a su vez traen inundaciones, ¿verdad? Y ahora, post-María, y ante la crisis climática que estamos viviendo, pues estamos viendo que esto es un reto del cual que enfrentamos grandemente. Eso también es otro de los impactos que trae ese tipo de urbanización. En Puerto Rico es bien complejo porque uno puede estar mucho tiempo discutiendo las diferencias entre qué es urbano y qué no es urbano y qué se considera urbanizado. El arquitecto lo define de una forma, el planificador lo define de otra. Hay unos lugares donde tú ves unos patrones, ¿verdad?, de urbanizaciones que la Asociación de Constructores siempre ha llamado planificadas porque en efecto ellos pasaron por unos procesos, tuvieron que construir unas infraestructuras, a diferencia de otros crecimientos urbanos en lo que podría ser considerado la ruralidad de Puerto Rico por medio de segregaciones simples o por medio de las personas que van construyendo una casita aquí, una casita allá y a la larga termina habiendo un proceso de urbanizar en el sentido de que ya hay un uso residencial y unos impactos que se tienen a los recursos circundantes. En Puerto Rico eso es bien complejo, ¿verdad? Y hay que tener mucho cautela y sensibilidad por todos esos diferentes tipos de desarrollo y lo que se podrían hacer en un futuro. El reto y esto está ocurriendo en casi todos los países del mundo, el diálogo, ¿verdad?, de cómo retomar los espacios urbanos que se han ido abandonados. En Puerto Rico tenemos muchos espacios vacantes en nuestras áreas urbanas, lo que vendrían siendo nuestros centros urbanos que podrían ser densificados, como lo es Miramar, Santurce, Condado. Hemos visto también otros centros urbanos que habían estado como pueblos fantasmas y han resurgido. Mi pueblo de Bayamón es un ejemplo. Que cuando yo era pequeña, allí por la noche pues no pasaba nada, no había negocios, había inseguridad, y hoy por hoy ese centro urbano pues se le ha remozado, ¿verdad? Se ha invertido ahí
es que... Eso es un ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Lo que pasa es que cómo tú encuentras un balance, ¿verdad?, entre los retos de redesarrollo, que yo estoy seguro que Emilio también puede hablar sobre ellos, porque ciertamente no se puede decir que no los hay, ¿verdad? Para un desarrollador es más fácil construir casas en un terreno plano antiguamente usado para la agricultura. Construir y redesarrollar en la ciudad tiene unos costos adicionales. Ese diálogo se puede dar, cómo tú reduces las barreras hacia eso, pero hasta ahora no ha habido realmente, y cómo también proteges, por ejemplo, comunidades que llevan mucho tiempo viviendo allí, cómo proteges, por ejemplo, estructuras históricas que están presentes. Tú hablaste de los centros urbanos tradicionales. Los centros urbanos tradicionales tienen ya de por sí lo que podría ser un branding, ¿verdad? Porque ya tienen estilo, tienen carácter. Uno busca rescatar ese carácter precisamente en ese proceso de revitalización, pero cómo tú densificas, reusas y a la vez mantienes ese carácter, toma con diálogo, concertación social y sin desplazamiento de las comunidades. En este proceso también se ha dicho que las comunidades no han podido tener una participación efectiva, pero por lo atropellado del proceso. ¿Qué nos puedes decir sobre esas ideas de revitalización de centros urbanos conjunto con el tema de desplazamiento que se le llama, ¿verdad?, gentrification? Esa palabra la hemos escuchado muchas veces. Pues, o sea, de forma transversal, si de cualquier cosa que estemos hablando de planificación, de urbanismo, de densificación, que no estemos hablando de justicia social, pues estamos picando fuera del hoyo. Así que cuando estamos hablando de densificar un centro urbano, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de todas estas personas con diferentes elementos, no solamente un elemento ambiental de evitar el desparrame, sino que al tú densificar, pues tú haces más viable un comercio, tú haces más peatonal una ciudad, tú haces más diverso un espacio, tú haces más espacios de encuentro, por eso es tan importante el espacio público. Los parques pasivos. Y el tiempo para ir a utilizarlos también. O sea que cuando estamos hablando... El ocio también se reorganiza a partir de la planificación. O sea, a la medida que tú eliminas viajes, tú le estás dando tiempo de ocio a las personas y le estás dando la capacidad a los comerciantes de crear esas oportunidades de negocio que no se limiten simplemente a necesidades básicas de comida y de, qué sé yo, no sé, qué otra cosa básica. Pues, iba a decir abogados, pero evidentemente no. Este tema, a veces el abogado es una necesidad básica. También. Somos un mal necesario. Miren, sí, adelante. O sea, lo que quiero llegar es que ese espacio tiene que de alguna forma fomentar el que se hagan actividades que respondan a las necesidades que tienen esas personas, que actualmente la forma en que hemos decidido ser sociedad no responde a eso. Bottom line, que no se trata de remozar los lugares urbanos y desplazar a las personas que vivían allí, y ahora el que lo pueda pagar, que lo pague. Correcto. Sí, pero es importante que diferenciar una cosa sobre la otra, porque pues, discusión que también estábamos teniendo antes de empezar de densificar no es malo. Bueno, es malo si estás densificando donde no es. Depende cómo lo haces. Y entonces, densificar no puede ser el permitir una urbanización en Caimito, densificar no puede ser el que una urbanización que era de carácter de una casa, pues que lo conviertan en 2 casas, porque sí. Tú tienes que, como planificación, la planificación te tiene que dirigir hacia dónde debe ir el desarrollo de la ciudad y cómo tú quieres que se desarrolle la ciudad. Hay un tema que no solamente lo estamos viendo en Puerto Rico, ¿verdad? Y es acceso a vivienda segura y digna, ¿verdad? En Puerto Rico, la familia puertorriqueña promedio puede tener una hipoteca de $99,000 aproximadamente. Hoy, después de Posmaría y todos los impactos que han habido del 2017 para acá, la vivienda más barata que el mercado puede producir está alrededor de los $160,000. Entonces, 60,000 por encima del poder adquisitivo que una familia promedio podría costear. Correcto. Entonces, tenemos que ver otro tipo de estrategia para acomodar, ¿verdad?, la población que necesita una vivienda. Como les dije ahorita, la población está decreciendo, pero hay más hogares, hay más núcleos. Y el estudio que nosotros publicamos de demanda de vivienda el año pasado nos dijo que antes del huracán el mercado podía absorber como 3,000 unidades al año, ¿verdad? Claro, yo no les estoy diciendo que son 3,000 unidades al año, que vamos a ir allí con una puerca, como dicen por ahí, a limpiar terreno y a construir 3,000 unidades todos los años, ¿verdad? Hay unos temas en los cascos urbanos que hay que verse. Sin embargo, hay que trabajar sobre, otra vez, poder adquisitivo de $99,000 para comprar y poder producirle en $160,000.
historias de éxito que han habido en Puerto Rico se han dado precisamente porque se hacen partnerings entre los gobiernos municipales y la empresa privada para poder producir esa vivienda, ¿verdad? Y tengo que decirle que el tema de vivienda asequible es un tema que se está discutiendo sobre todo en todo el mundo, específicamente en los centros urbanos más grandes. Nueva York tiene unos problemas grandísimos de acceso a vivienda. En San Francisco hay gente viviendo en la calle porque no pueden costear una casa. Y estamos hablando de lugares donde la tenencia del hogar es significativamente menor que en Puerto Rico. Aquí nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados a que todo el mundo compra su casa. Eso no necesariamente moviéndonos al futuro, ¿verdad? A lo que yo le llamo la vivienda de Puerto Rico para el siglo XXI, debe ser de esa manera. Nosotros vamos a necesitar validar qué espacio es lo que necesita la nueva familia puertorriqueña. Cuando dices de esa manera es con la densificación urbana, claro, debidamente planificada. Bueno, es que tenemos que movernos a esa, ¿verdad? Y hay historias de éxitos tanto para venta como para alquiler, ¿no? Sin embargo, tenemos que trabajar sobre las presiones sociales y económicas que hay para lograr esa vivienda asequible. O sea, el desparramo urbano no se da en el vacío, no se da porque sí, se da como un síntoma del problema. Y el problema es acceso a vivienda a costos en los cuales la gente lo puede tener, ya sea porque lo alquila o ya sea porque la vaya a comprar. Tenemos un último tema, ¿sí? Sí, que quería reaccionar a eso porque aunque podemos coincidir en que definitivamente hay una necesidad de vivienda asequible, pues los números no nos dicen la historia de lo que está contando Emilio, de que, de hecho, tengo entendido que el estudio que está citando es el estudio que la Asociación de Constructores financió a través de estudios técnicos. Uh-huh. Pues los números del censo, lo que nos dicen es que tenemos hasta el día antes de María, porque esto es los números del censo de 2017 previo a María, tenemos 350,000 unidades de vivienda vacantes. De ese número, eso se divide en las que están en la venta, los que están en alquiler, las que están abandonadas, que es el 25% de eso. Bueno, que estamos hablando de casi 80,000 viviendas vacantes que están en condición de abandono, que esas serían las que nosotros deberíamos estar rehabilitando y redesarrollando para que la gente las pueda habitar antes de estar creando unidades de vivienda que sabemos que la capacidad adquisitiva del pueblo puertorriqueño no tiene para pagar esa hipoteca, ya que estamos cada año más rompiendo el récord de ejecuciones de hipotecas de hogares y estamos forzando a la gente a irse de la isla. Bueno, pero eso no crearía entonces nueva actividad económica. Bueno, lo que ocurre es que... Pero a la vez sería inteligente rehusar, ¿verdad? Sitios que ya existen. El nivel de propiedades vacantes en Puerto Rico, según el censo, tiene un asterisco bien grande en su definición. Y es, ¿qué define el censo como unidad vacante? ¿Cómo lo define el censo? Sepa que en ese es una resta entre cuando ellos hicieron su encuesta, dónde había gente viviendo, restado de dónde no había gente viviendo. Eso te incluye vivienda disponible para la venta. Y definitivamente lo que tú estás hablando. Porque está en el mercado. Eso te incluye vivienda disponible para alquiler. Eso no es vivienda vacante. Eso es una propiedad. Eso es una actividad. Eso es una propiedad comercial. Bueno, pero siendo conservadores, estamos hablando de 50,000 viviendas que están en condición de abandono, que es mucho más de 20 años de desarrollo. 33,000 dice el censo. 33,005. Dice el censo. De propiedades abandonadas residenciales en Puerto Rico, antes de María. For sale, para la venta. Que a 3,000 al año sería el desarrollo de los próximos 10 años. Si lo tomas así, podría ser 10 años. Pero lo que pasa es que no toda esa vivienda es apetecible para la gente. Okay. Por otro lado, tienes viviendas subestándar. Tienes vivienda que no cumple ni siquiera con código. Y ese censo tampoco toma en consideración si la vivienda está en un lugar inundable o si está en un lugar sujeto a daños por terremoto o por deslizamiento. O sea que esto podría ser parte de un análisis que, por lo menos en términos razonables, los lugares que son subestándares, como Emilio menciona, pues obviamente eso tendríamos que descartarlo. De las 350,000 sí se puede identificar que hay más de 100,000 que están en los 5 centros urbanos mayores de Puerto Rico, que son San Juan, Bayamón, Carolina, Mayagüez y Ponce. Y eso es un área, entonces, que en términos de planificación habría que mirar
más específicamente, y esto está siendo sujeto, ¿verdad? O va a ser impactado también por este mapa de calificación de suelos que estamos Por supuesto, discutiendo, sí. ¿verdad? Yo no quisiera irnos sin tocar un tema y que ustedes me puedan dar su pensamiento al respecto. Y ya para finalizar, sabemos que estamos en un Puerto Rico post-María, y yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, me diga qué retos trajo este huracán y que deben ser atendidos en este proceso de calificación de suelos, pero también de repensar la planificación en Puerto Rico. Soledad. Definitivamente yo creo que estamos en una coyuntura histórica con relación a lo que hemos vivido. Salió cosas y problemáticas que llevamos teniendo por muchos años, que no solamente María, pero la crisis climática, el alza del nivel del mar, los cambios en lo que es, ¿verdad?, el clima, van a exacerbar. Y la realidad es que desde hace mucho tiempo estamos diciendo que no hay que esperar tener toda la información del mundo porque se soluciona trabajando las problemáticas que ya sabemos que tenemos. Y me refiero específicamente, obviamente, a la gran cantidad de personas que viven en áreas de alto riesgo, ya sea por inundación, como deslizamientos mucho en las montañas para y la erosión costera, que ha sido tema, ¿verdad?, de muchos debates y de cómo trabajar, ¿verdad? Yo creo que parte de la problemática que ha traído este mapa es que ha traído también discusiones, ¿verdad?, sobre el miedo que tienen muchas comunidades a que se desplacen y el miedo inclusive a que se desplacen para luego permitir un desarrollo en esa misma área, ¿verdad? Si yo creo que las comunidades supieran que realmente se van a mover para reducir su riesgo, pero no para permitir otros desarrollos, se sentiría más. Pero como ha ocurrido en el pasado, pues es una preocupación. Y de igual forma, hay una preocupación de tú te mueves porque estás en riesgo, pero esta otra comunidad se pueden invertir tal vez dinero en proteger las propiedades. Pues cómo realmente tiene que haber una política que de alguna manera sea justa para toda la ciudadanía. Definitivamente que lo que hemos visto en esta conversación es que es un tema complejo, que llevamos arrastrando problemáticas de muchos años, que hay diferentes puntos de vista que a veces se encuentran y que a veces no, pero es un momento para evitar, ¿verdad?, seguir cometiendo errores del pasado, particularmente lo que es el desarrollo de las planicies de inundación y el entendimiento y la comprensión de que la costa y los ríos son áreas dinámicas que cambian, que hoy tú las ves por aquí, pero poquito a poco se van moviendo por allá y hay que dejarles ese espacio. Hay que prevenir en términos de planificación que esto pueda pasar. Porque además hemos visto también con María la crisis de las aseguradoras, que básicamente la mayoría han quebrado, el tiempo que se han tardado los fondos de recuperación, o sea que a 2 años pues todavía tenemos familias con toldos, con problemáticas. O sea, esto definitivamente que es una de las causas principales que ha hecho que mucha ciudadanía haya decidido abandonar a Puerto Rico porque no tienen calidad de vida. Y además de eso, no podemos obviar la crisis fiscal y la problemática que tenemos ahora mismo. La planificación también está asociado a eso, ¿verdad? Porque una vez tú desarrollas, especialmente si desarrollas en la ruralía, tú tienes unas carreteras, tú tienes un sistema de acueducto, tú tienes electricidad, todo eso tiene un costo. Y ese costo a largo plazo lo tiene que pagar la ciudadanía. O sea que cuando hablamos también de densificar áreas o de concentrar el desarrollo urbano en ciertas áreas, no podemos olvidar que el llamado desparramamiento urbano también tiene un costo en el erario público y en la sana administración de un país. Emilio o David, sobre los retos del huracán María. Pues yo creo que, o sea, el huracán lo que hizo fue mucho más evidente realidades que ya sabíamos, pero ahora gente que estaba viviendo en el borde, pues ya no tienen el borde económico, el borde de todo tipo. Nosotros vulnerabilidad. estamos hablando de personas que están ganando menos de $5,000 al año y que no es una población pequeña en la isla. Y la planificación, especialmente la planificación a través del uso del terreno, se ha visto siempre como un activo, como una estrategia de desarrollo económico que beneficia a mucha gente, pero que no son esas personas. Y que sí se ha visto el terreno que ocupan esas personas como un terreno que puede ser maleable o que puede ser utilizado para desarrollo económico o para alguna estrategia que esas personas
definitivamente no están tan ancladas en esos terrenos como otras clases sociales en Puerto Rico. O sea, que la planificación puede ser una herramienta de justicia social. Lo debe ser. Ha sido para la erradicación de la pobreza también Pues en muchos países. por definición, la Y es lo que debería ser. planificación es un detente a la economía del mercado, del libre mercado. O sea, es la intervención del Estado para evitar esas dinámicas de injusticia social. Así que definitivamente la planificación en Puerto Rico tiene que tomar un detente y ver para quién ellos están planificando y quiénes son las personas que se van a estar beneficiando de estas decisiones que tienen un gran potencial de beneficiar económicamente en el contexto donde estamos ahora mismo a personas que ya tienen capital, que están utilizando mediante prácticas de especulación el terreno para beneficiarse, cuando definitivamente la política pública debería estar velando por mejores oportunidades de desarrollo económico para las personas, mayores empleos, vivienda segura, vivienda digna, vivienda asequible, que son cosas que ahora mismo pues están en un segundo plano. Emilio, te pregunto, y ya para finalizar, ¿tú crees que se pueda armonizar lo que nos menciona David de utilizar la planificación como una herramienta de justicia social en un Puerto Rico post-María? ¿Se puede eso armonizar también con el desarrollo económico, el sector que tú representas? Definitivamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros estuvimos desde agosto del 56 hasta septiembre del 89. Este mes se cumplieron 30 años del huracán Hugo, donde nosotros no fuimos azotados por ningún desastre natural de categoría mayor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una generación de puertorriqueños que no sabían lo que era un desastre natural hasta ese septiembre 21 del 89. De septiembre 21 del 89 a hoy, ¿verdad?, que estamos grabando este podcast, nos han atacado 3 huracanes de fuerza mayor, ¿verdad? Y ni contar los temblores, que hubo uno el otro día de magnitud 6.0. Nosotros tenemos una serie de vulnerabilidades que, como bien decía David, nosotros las conocemos. Si uno ve los daños y a quién se le fueron esos daños desproporcionadamente, han sido exactamente al mismo lugar. Nosotros hemos tenido 2 fallas muy grandes. Una, nosotros no hemos implantado ninguna de las lecciones aprendidas de ninguno de los desastres de los últimos 30 años. De verdad que yo he tenido acceso a ver los informes y yo le invito a todo el mundo, vayan y busquen los informes de FEMA del 90 para Hugo, del 99 después del huracán Georges y del año pasado después del huracán María. Cuando uno ve ¿verdad?, esos informes, mi primera reacción cuando los vi fue, mira, no saquen más nada, cámbienle el nombre a la tormenta, cámbienle la fecha y sáquenlo, porque con esto ya tenemos. Los números de FEMA sobre recomendaciones a partir sobre el daño y las recomendaciones. Los números de FEMA del año pasado indican que el 98% de toda vivienda que hubo en Puerto Rico, que le pudo demostrar a FEMA que construyó con un permiso de construcción, sostuvo poco o ningún daño, independientemente de cuándo se construyó. Así que hay algo que decir por tener viviendas seguras de acuerdo al reglamento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nosotros no hemos hecho? Nosotros no hemos tenido una discusión multisectorial donde nos podamos todos sentar en la misma mesa y hablemos de nivel de riesgo que nos aceptable. ¿Qué nivel de riesgo nosotros como sociedad estamos dispuestos a aceptar? Que al final del día es el ejercicio de la ingeniería. La ingeniería y las demás y muchas otras profesiones se nutren de riesgo, de análisis de riesgo, ¿verdad? A veces se habla de inundación. Y concertación de necesidades también de distintos sectores. Mira, tan sencillo como Medellín, que no tuvo desastre natural, tuvo nada más que un pequeño problema en narcotráfico que costó 60,000 vidas en 20 años. Los sectores se pudieron sentar en una mesa y decir, nosotros no vamos a permitir más el narcotráfico, nosotros vamos para adelante y nosotros vamos a tomar ciertas acciones. Y se pudieron poner de acuerdo. Houston el año pasado decidió que ellos no iban a aceptar la lluvia de recurrencia de 100 años para sus diseños. Claro, ellos tienen una extensión territorial muchísimo mayor a la que podemos tener aquí en toda la isla de Puerto Rico, pero nosotros no hemos tenido la discusión de cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo, cómo nosotros vamos a implantar todas esas lecciones aprendidas y qué nivel de riesgo nosotros va a ser aceptable. Y eso va tanto para el tema social, que es muy importante, porque, como bien dijo David, los daños fueron desproporcionalmente al menos que tiene, al más vulnerable que está. Todavía hay 20,000 familias que están viviendo bajo un toldo azul. Hoy, 2 años después del huracán María. ¿Cómo nosotros podemos implantar soluciones para que no les vuelva a pasar eso? Es una discusión que tenemos que tener, pero no puede ser
Emilio Colón Zavala por un lado con la Asociación de Constructores, ¿verdad? Y David por otro lado con la Sociedad de Planificadores, y nosotros estar con debates tradicionales de los últimos años. Si algo nos ha enseñado a nosotros los últimos 2 años es que el juego cambió. Y no solamente por los desastres naturales. Este año el juego cambió socialmente. Pues y yo creo que entonces, debemos adaptarnos a esa nueva pues es realidad. un tema de disponibilidad, ¿verdad?, de los sectores, de poder planificarse ahora entre ustedes para poder sentarse en una mesa y verdaderamente pues poder generar ese balance entre lo que necesita Puerto Rico, un Puerto Rico con protección ambiental, un Puerto Rico también con desarrollo económico, pero pues sobre todo seguro y con unos planes y unos mapas que permitan unos usos que no nos generen más vulnerabilidad, sobre todo en momentos de desastre. Yo le quiero dar las gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy y las gracias a ustedes por sintonizarnos. Por favor, síganos en las redes, Microjuris y el podcast de La Ley en tu Vida. Hasta la próxima. Gracias.